Mi nombre, Ludivina Solís Moreno, 74529, Universidad Ciudadana. Materia, Personas y Familias. Grupo F. Tutor, Luis Carlos Covarrubias Monsiváis. A 21 de noviembre del 2023. Deseo lograr un punto extra en esta actividad sobre mi promedio, exponiendo lo aprendido en este trimestre. Voy a hablar del derecho, que es un sistema de normas y principios que regulan la conducta humana en sociedad. Estableciendo derechos y obligaciones, busca la justicia y la equidad, sirviendo como marco para la convivencia ordenada y pacífica. El derecho subjetivo se refiere al conjunto de normas, leyes y reglas que rigen la conducta de las personas en una sociedad. Es la expresión externa objetiva de la justicia establecida por autoridades competentes para regular la convivencia y garantizar el orden social. Los conceptos jurídicos fundamentales son términos esenciales en el ámbito del derecho. Algunos incluyen lo que es ley, la norma jurídica dictada por la autoridad competente para regular la conducta de los individuos. Justicia, principio ético y legal que busca la equidad y el tratamiento imparcial en la aplicación de las leyes. Derecho, conjunto de normas que regulan la convivencia social y son coercibles por el Estado. Responsabilidad, deber de responder por las acciones propias, asumiendo las consecuencias legales. Las personas, sujeto de derechos y deberes, capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Contrato, acuerdo entre dos o más partes que crean obligaciones legales vinculantes. Hans Kelsen, un destacado jurista y teórico del derecho, desarrolló una teoría jurídica conocida como la teoría pura del derecho. En esta teoría, Kelsen establece una jerarquía de conceptos jurídicos fundamentales. Aquí hay una enumeración de algunos conceptos. Norma fundamental es el fundamento supremo del orden jurídico, una norma hipotética que confiere validez a todas las demás normas. Norma jurídica son reglas que prescriben comportamientos y establecen consecuencias para su incumplimiento. Se divide en primarios, que regulan conductas, y secundarios que organizan la creación y aplicación de las normas primarias. Sanción se refiere a las consecuencias establecidas por las normas jurídicas en caso de incumplimiento, puede ser coercitiva o no coercitiva. Órdenes coercitivas son actos del Estado que imponen sanciones en caso de violación de normas jurídicas. Competencia, la capacidad de un órgano para crear, modificar o derogar normas jurídicas. La Constitución, la norma fundamental que organiza y establece la estructura del Estado, así como los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Constitución, la norma fundamental que organiza y establece la estructura del Estado. En la teoría de la justicia, Kelsen también abordó cuestiones de justicia, aunque señaló que su teoría pura del derecho no aborda directamente cuestiones de contenido moral o justicia. Los supuestos y las consecuencias del derecho son los hechos o situaciones que activa la aplicación de una norma jurídica. Por ejemplo, el supuesto de la norma de velocidad máxima es rebasar el límite establecido. Las consecuencias del derecho son las respuestas legales ante determinados supuestos. Siguiendo el ejemplo anterior, la consecuencia por rebasar la velocidad máxima puede ser una multa. Estos elementos son fundamentales para entender cómo opera el derecho en la sociedad. Los sujetos del derecho. Los sujetos del derecho son aquellos individuos o entidades que poseen derechos y obligaciones en el marco legal. Esto incluye a personas fiscales, individuos y personas jurídicas, entidades como empresas o instituciones. Ambos pueden actuar como titulares de derecho
y asumir responsabilidades según las normas legales aplicables en una jurisdicción específica. Los objetivos del derecho. En el ámbito del derecho, los objetos pueden referirse a diferentes conceptos dependiendo del contexto. Pueden incluir los derechos objetivos son fundamentales o prerrogativas que una persona tiene reconocidos por el ordenamiento jurídico para satisfacer sus propios intereses. Estos derechos civiles, políticos, sociales o económicos y su reconocimiento y protección varían según las leyes de cada jurisdicción. El objeto del derecho civil se refiere a los bienes y derechos sobre los cuales recae una relación jurídica, como la propiedad, contratos, herencia, entre otros. El objeto del derecho penal es la acción u omisión que la ley prohíbe o exige, siendo el sujeto pasivo de la conducta delictiva. El objeto del derecho mercantil incluye los actos de comercio, contratos mercantiles y otros aspectos relacionados con la actividad económica. Objeto del derecho internacional puede abarcar desde tratados y acuerdos entre naciones hasta la protección de los derechos humanos a nivel global. La cópula debe ser y la relación jurídica según el enunciado kelseniano. En este contexto, la cópula se refiere a la conexión necesaria entre una norma superior y una inferior para que esta última derive su validez de la norma superior. Es la relación que conecta cada norma con la norma que le confiere validez. Según el enfoque kelseniano, la cópula se da mediante la aplicación de normas superiores e inferiores, estableciendo así la validez de las normas dentro de un sistema jurídico. La capacidad jurídica se refiere a la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Todos los individuos lo poseen, pero pueden estar limitada en casos específicos, como en menores de edad o personas con discapacidades. Estas limitaciones buscan proteger los intereses de quienes pueden no tener la capacidad de comprender completamente las consecuencias legales de sus acciones. La capacidad se divide en dos capacidades, de goce y capacidad del ejercicio. La capacidad jurídica se divide comúnmente en dos aspectos, que es la de goce y capacidad de ejercicio. La de goce se refiere a la aptitud para adquirir derechos y asumir obligaciones. Mientras tanto, la capacidad de ejercicio se relaciona con la capacidad para ejercer esos derechos y cumplir con esas obligaciones mediante las acciones legales. El estado civil de una persona se refiere a su situación jurídica en relación con el matrimonio y puede incluir categoría como soltero, casado, divorciado o viudo, dependiendo de su situación actual o pasada en términos matrimoniales. Concluyo sobre el derecho y el derecho objetivo puede variar según la perspectiva, pero en términos generales el derecho objetivo se refiere a las normas y leyes establecidas con una sociedad, mientras que el derecho abarca un concepto más amplio que incluye principios, normas y sistemas legales que rigen las relaciones entre individuos y entidades. En conjunto, el derecho objetivo proporciona la estructura legal, mientras que el derecho en el sentido más amplio abarca la noción de justicia y equidad en la aplicación de estas normas. Licenciado Luis Carlos Monsiváis, gracias por su dedicación en la forma como imparte su clase. En este semestre aprendimos mucho de esa clase, por lo que estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido y estamos también comprometidos al siguiente semestre, poner toda la atención y tener las clases y estar al día. Muchas gracias, excelente expositor, licenciado Luis Carlos. Enhorabuena, estamos dando esta clase para tomar en cuenta y para que este punto sea a favor para esta calificación en este semestre, primer semestre. A la orden, Ludivina Solís Moreno, en la Escuela Universidad Ciudadana. Aquí estamos estudiando para ser licenciado en leyes.